Bienvenidos a Saberes con Ciencia Afro. Capítulo 5. Estéticas con Ciencia Afro. Arte, cultura e identidad afro. Hola, este capítulo lo hemos dedicado al arte, la cultura y la identidad. Precisamente hablamos de estética con ciencia afro. Tenemos una invitada, autoridad en el tema, Neira Zúñiga, bienvenida. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias por la invitación a este espacio también. Bueno, podcast dedicado a la estética afro. Desde la estética afro, entonces, nuestros seguidores pueden relacionarse e identificar los componentes de esa estética, de esa figura afrocolombiana, afrodescendiente. Sí, pues digamos la estética, ahorita que tú hacías la introducción, hace parte de nuestra identidad. Yo creo que a veces nos dicen como que es al contrario, como que solamente la gente quiere interpretar la estética afro como un componente, pero realmente es la identidad como tal. Y se da, y yo puedo decir, es la identidad como tal porque nacemos con ello. O sea, con nuestros cabellos nacemos, con nuestro color de piel nacemos, que son, digamos, los dos factores característicos de a primera vista, por decirlo así, y uno de una vez dice, hace parte de la comunidad afro. Regresémonos un poco en el tiempo. Quizás lo que ahora llamamos estética afro es para quienes fueron nuestros antepasados o fue una herramienta de protección, una herramienta de protesta. El término, entonces, si analizamos la historia, no existía como esa estética, pero en ese entonces o en nuestra historia, ese componente de cómo nos veíamos, nos vestíamos, nos tratábamos, ¿a qué componente en todo este proceso podemos nombrarlo? Pues sí, como tú lo mencionas, digamos, yo empezaría diciendo que como nos han deshumanizado o nos deshumanizaron más bien a nuestros antepasados, de una u otra manera, pues tuvo que haber esa pelea, por decirlo así, o esa batalla también desde lo interno que empezó a modificar más bien lo que es la estética que antes no se hablaba. De hecho, hoy hablamos de estética porque hay diferentes procesos que nos obligan. Yo diría, y yo siempre termino diciendo, y ahorita me toca decirlo al inicio, y es que nosotros ni siquiera como personas afro deberíamos estar contemplando este tema y hablar de la estética y volverlo un punto de partida en una conversación, por decirlo así, porque es algo con lo que nacemos. Estamos defendiendo, de hecho, nuestra humanidad. Seguimos defendiendo nuestra biología. O sea, nosotros nacemos de esa manera. Y por supuesto, para nuestros antepasados no es un secreto, no solamente el cabello o nuestra piel, digamos, por haber sido tan racializada, digamos, en esas épocas, fue, digamos, un armamento, digámoslo así, de protección. Sabemos también que el cabello como tal fue una herramienta salvaguarda, incluso desde la alimentación. Desde el mismo cabello se construyeron muchas rutas de escape también de nuestros antepasados que fueron esclavizados. Entonces, digamos, parte de lo que hoy, como tú bien dices, mencionamos que es la estética, pues sirvió, digamos, como ese camino, esa herramienta, y ha sido, digamos, también todavía sigue siendo una forma de sobrevivir, de salvaguardarnos, de protegernos dentro de las comunidades. Entonces ya sabemos, por decir, nuestras comunidades en medio de las trenzas, cómo guardaban la alimentación, las semillas para no solamente marcar o trazar caminos, sino también para ir sembrando y garantizando que con el tiempo iban a encontrar alimentos, bien sea porque tenían que volver o iban a estar por allí, digamos, refugiándose en lugares aledaños, principalmente el maíz. También sabemos que se guardaba el oro, por ejemplo, también en las trenzas, en las tropas, y también hemos visto que esto todavía sigue siendo
siendo un símbolo de identidad, un símbolo de recordar y hacer memoria, porque pues muchas de las líneas o partiduras que uno dice que se hacen pues con el trenzado, que en ese tiempo sirvieron de ruta, de marcarle el camino a los demás que de pronto tenían posibilidad de salir de ese lugar donde estaban esclavizados y volver y mostrarle en su cabeza como que sigan esta ruta que estoy aquí mostrándoles aquí a la manilla del reloj, como se, digamos, comunicaban anteriormente, fue salvaguarda de nuestros ancestros y sigue siendo y salvaguarda pues de nuestra identidad y todavía pues cuidándonos y diciendo aquí estamos y somos humanos, porque pues, justificamos nuestra estética. Claro, lo que ahora llamamos estética, inicialmente lo dije, antes era una herramienta para, por, pro, y ahora lo encasillamos o lo hemos visto como estética. Más que como estética, es como preservar esa simbología, preservar esas ideas que en el cabello se podía guardar, que además el cabello y el trenzado iba a mostrar un mapa que evidentemente cuando éramos esclavizados o aquellos hombres y mujeres eran esclavizadas, no iban a tener la posibilidad de escribir, de plasmar en un papel, pues sería muy, muy de revelar el propósito que se tenía de libertad. Entonces esa estética ahora es simbolizar, es darle valor, es reconocer ese esfuerzo que hombres y mujeres y también el esfuerzo de muchos niños de la época para lograr lo que se quiso. Esos peinados entonces ahora, Neira, usted como autoridad en la estética, sobre todo en el enfoque étnico del manejo y del tratamiento del cabello, todos esos resultados ahora se han comercializado, pero también, como lo decía, es una simbología. En esa comercialización de peinado bonito y peinado actual, moderno, ahí también hay un componente de qué peinados se hacen, porque hay un peinado que es para pelo malo y para pelo bueno. ¿Cuál es el pelo malo y cuál es el pelo bueno entonces? Pues no, hacen parte de los cánones de belleza que nos han impuesto y no existe ningún pelo malo ni ningún pelo bueno. De hecho, de eso hablo al principio diciendo que hace parte de la deshumanización como pueblo étnico, como personas afro, de hecho meternos en una categoría juzgando con lo que nacemos. O sea, es como decirte tú naciste de esta manera, pero de una u otra manera tienes que verte obligado a cambiar lo que Dios te ha dado. Entonces, desde allí, digamos, se vuelve muy difícil uno adentrarse como en ese mundo de poder decir, uno, la comercialización, como tú lo mencionas, dos, hablar de qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo creo que somos seres humanos y la lucha del tema estético, que hoy se habla de estética afro, la estética desde una pertenencia étnica, la estética desde una pertenencia para tener y conocer un poco más a conciencia sobre la identidad afro, digamos, hace parte pues como de un proceso que ha venido un paso a paso de muchas mujeres atrás y también muchas mujeres. Cuando tú me dices que soy autoridad, yo apenas todavía me siento haciendo pininos, todavía aprendiendo de muchas mujeres que han venido también hablando de estos temas. Y digamos, respecto de la comercialización, yo creo que hablar de la estética afro hoy nos ha permitido que muchas mujeres puedan hacer justicia económica, que hagan una justicia étnico-racial respecto de lo que Dios le ha dado, o sea, biológicamente, desde sus características físicas, porque históricamente la industria nunca se preocupó ni se preguntó cómo una mujer afro con un cabello, bien sea rizado o muy afro, no voy a entrar como en esa categorización, sino un cabello de una mujer afro, cómo debió ser entendido. O sea, solamente hasta ahorita, gracias a esos procesos que se han venido gestando con ese nombre, estética afro, y prestarle atención a esa estética afro, digamos, es que se ha permitido. Ahora, hay mucha gente que lo hace de pronto desde una tendencia, y por eso hay muchas mujeres que uno ve que de pronto en algún momento deciden tener su cabello natural,
pero también en ese mismo proceso desfallecen. Y es que no es fácil llevar un cabello natural o sentirse afro cuando desde que tú naces, incluso esos cánones de belleza impuestos por la sociedad están de generación en generación, y tu mamá, desde tu primer contexto, desde tu papá, desde ese tío, desde el colegio, o la profesora o el profesor, que es tu primer contexto, hay un rechazo siendo tú un niño. O sea, que tú no tienes la autoridad ni siquiera para decidir cómo puedes modificar algo que ha nacido en ti, y ni siquiera vas a comprender por qué tendrías que modificarlo. Y al compararlo, digamos, con personas que ya salen a un entorno donde se dan cuenta que son afro, porque hay gente que vive en un mismo contexto y se da cuenta que es afro, que es negro, cuando llega a un entorno donde le dicen, ve, ¿y tu pelo por qué es así? Ve, pero tu piel porque es más negra. Ah, pero es que yo pensé, vos ya no sos negro. O sea, o cuando uno se va a la costa atlántica donde te dicen que el color de piel mío, yo no soy negra. Entonces uno empieza a diferenciar incluso aquí mismo en Colombia, cómo según el contexto cultural donde uno esté, empieza a decirte lo que tú eres. Y cuando tú desde niño no tienes la posibilidad de saber qué es lo que está pasando, sino que simplemente empiezas a replicar ese canon y esa información eurocentrada que tiene ya de pronto, ya hoy no todos los hogares, pero sí muchos hogares todavía conservan esa información eurocentrada. La persona o el niño que está construyendo su identidad de edad temprana, pues claramente pues va a querer replicar lo mismo que hay, porque es lo que ha aprendido. Contextos europeos, contextos lejanos y apartados de la etnicidad, de esa afrodescendencia. Pero entonces, ¿por qué hablar de estética afro y no hablar de identidad afro? Porque identidad afro es esa que se alberga en nuestro ADN, pero la estética se puede modificar. Entonces, si hablamos de aquel rechazo que se genera cuando el contexto te dice negro, y llegan y te acomplejan al punto que quieres transformar esa identidad, ¿por qué entonces no hablar de identidad afro en lugar de estética? La estética sí podríamos transformar la forma de la nariz a través de cirugías, pero esa genética, esa identidad que traemos, ese sello, no. Entonces ahí es cuando todo el componente afro de cómo somos y cómo nos vemos se comercializó y entró el término estética para que encajara en algo, o realmente pertenece a una estética predeterminada o que nos han predeterminado, o que creemos que viene de nuestros antepasados usar el turbante y entonces eso es estética. Pero es que anteriormente la lectura que le dábamos o que debería tener es identidad, parte de. ¿Por qué no hablar de identidad en lugar de estética? La identidad se construye desde tu contexto, es la percepción que tengo, y una no está alejada de la otra, pero una sí nos las han arrebatado. Entonces, como la identidad se va construyendo, hay que tener una conciencia y hay que promover en los hogares esa conciencia para que la identidad no se pierda. Cuando considero que una persona cuando no tiene una identidad establecida, cualquier moda le puede llegar, cualquier cosa que esté en la calle le puede permear. Yo no le veo problema, por ejemplo, tú decías ahorita la estética es modificable, por eso es que yo siempre digo, hay una línea muy delgadita entre manejar lo que es la conciencia para que la identidad étnica se quede con nosotros y hablar de estética, porque es que a la final del día la estética es cómo tú te percibes, cómo tú quieres lucir, pero nosotros no tenemos unas libertades propias a la hora de decidir por nuestra estética, porque nosotros estamos permeados con mucha información que no nos corresponde y no nos pertenece. Por eso hablo de la conciencia. La única manera de tener identidad es estudiando, y no hablo de estudiar precisamente alguien que vaya a la universidad o coja un libro, no, sino cuestionándonos todo el tiempo lo que estamos consumiendo, lo que nos están contando, lo que estamos viendo. Desde allí se forja un carácter. Cuando tú forjas tu carácter, claramente puedes tener una identidad. Entonces, digamos, cuando uno habla de la estética, se vuelve, te decía ahorita, una línea tan delgadita porque es la percepción que tú tienes sobre ti, perdón. Entonces, si tú te quieres operar la nariz, chéverísimo. Si tú quieres alisarte el cabello, chéverísimo. Pero ¿qué fundamentos hay detrás cuando tú tomas esa decisión? Esa debe de ser el cuestionamiento que debemos de tener como seres humanos. O sea, ahí yo ya ni siquiera hablo
de personas afro únicamente. Sí, pues es el foco que a mí me encanta manejarlo porque estamos llenos de información, porque estructuralmente tenemos unos antecedentes de racismo que también se llevaron nuestra estética. Pero esta pregunta debería ser abierta para cualquier persona sin importar a qué etnia pertenece. Entonces, ¿qué conciencia hay en ti cuando tú decides hacerte una transformación estética? ¿Es porque a Sutana se le ve bien? ¿Es porque es lo que está de moda, sin importar las consecuencias que esto vaya a tener, e incluso sin importar, por ejemplo, en el caso de mujeres afro, yo te digo, hay señoras que tienen 70 años y llevan 50 años alisándose, o que de pronto las alisaron desde los 7 años de edad y tienen hoy 70 años, yo te digo, una persona de esas no se conoce. No puede conocerse porque es que cuando tú no te sientas enfrente del espejo a peinarte lo que a ti te nace por naturaleza, difícilmente tú podrás construir una identidad propia, e incluso así tengas, y yo lo digo con contundencia, de pronto la gente dice, no, ¿cómo va a ser? Pero cuando uno se mete a profundidad, cuando tú no exploras tu cuerpo, cuando tú no te conoces, tú no te puedes percibir al espejo tal cual eres y tomar una decisión consciente y libre, o sea, cuando eres consciente puede ser que cada decisión que vas a tomar, tú le puedes poner, por decir, un grado mayor de libertad. O sea, nosotros creemos que todo el tiempo estamos tomando decisiones porque somos seres libres. Mentalmente todavía no somos seres libres, pero la lucha es cómo nosotros construimos poco a poco una conciencia respecto de nuestra persona, respecto de nuestro contexto, respecto de nuestro territorio, para poder tomar decisiones cada vez más libres, fuera del mercado, fuera de lo que me exige Europa, fuera de lo que veo en la televisión, fuera de lo que me enseñó tal vez mi mamá, mi papá en el colegio, ese primer contexto. O sea, como yo tomo una decisión en cualquier momento y hago como una introspectiva y digo, ok, voy a hacer una pausa. Si yo me quiero alisar no porque no conozca el tema étnico, no porque no sepa la consecuencia en salud, incluso en nuestra etnosalud, que tiene el tema del alisado, o no me voy a aclarar la piel, o yo me voy a aclarar la piel, pero cuando yo estoy consciente que me aclaro aquí, que aquí me puede dar un cáncer, o que esto ya tiene que ser un uso permanente, porque si no puedo tener otras consecuencias, y yo aún decido hacerlo, podremos decir, no estamos libres completamente, pero sí podríamos decir que hay una mayor conciencia en la decisión que estoy tomando. Entonces, ¿cuál sería la pedagogía para generar esa conciencia? ¿Cuál sería la pedagogía para emplear en la estética afro que no sea tanto estética sino de identidad? ¿Cuál sería la pedagogía para aplicar? Hablar de lo que somos, de lo que hemos sido, lo que ha significado que muchos de nuestros antepasados hayan muerto por la deshumanización. Es algo muy simple, somos seres humanos y tenemos la libertad de construir nuestra identidad, no basada, digamos, en una narrativa que se ha impuesto, sino en una narrativa de libertad. Entonces, reitero, cuando uno habla de una narrativa de libertad es conocer todos los posmenores que hay cuando yo tomo una decisión. O sea, reitero, si el niño, yo tengo un hijo y nace con su cabello afro, su padre también es negro, un hombre afro como yo, va a salir un niño afro. Entonces, ¿yo cómo le empiezo a decir a mi hijo desde niño, desde que está en su proceso de formación de su carácter principalmente, para que pueda sentir su contexto y marcar su identidad? O sea, en la formación del carácter uno decide cómo marca su identidad, ¿sí? Es algo que es en lo que creo profundamente. Entonces, ese primer contexto debe enseñarle a ese niño que amar su cuerpo, respetar su cuerpo, no es para hacerle espejo decir, es que porque soy negro me voy a amar porque soy negro. No, como Dios me trajo al mundo, como yo nací, estoy bien, me siento bien. Lo que digan los demás no me afecta. Y también me parece importante que cada vez hablemos más desde unas posiciones antirracistas, porque si nosotros no involucramos dentro de toda esta dinámica, y no solamente desde la estética, sino desde a ti cómo te pueden recibir en tu trabajo, incluso cuando tú vas con tu cabello suelto, si lo quieren más chorreado, no, ponte un producto más pesado para que sea más chorreado, o te dicen, no, es que trae lo más afro, porque es que aquí lo que necesitamos comercialmente es que se te vea, más no están pensando tú cómo te estás sintiendo y cómo quieres llegar. Entonces, cuando uno empieza a hablar desde unas posiciones antirracistas,
uno empieza a comprometer en el lenguaje no solamente a la gente afro, sino también a la gente indígena, sino también a la gente mestiza, a la gente blanca que está pues en otros países, que se comprometan con esta causa. Al comprometerse con esa causa, ¿qué decirle entonces a aquellas personas que han sido discriminadas? Primero se han autorreconocido como negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, en cualquier grupo poblacional. Se han identificado desde allí, pero ni siquiera desde ahí los juzgan. Cuando digo juzgan es que los discriminan. Más vale los discriminan por su apariencia, porque tiene pelo malo, porque tiene turbante, porque quizás usa unas faldas con unos símbolos impresos, estampados, porque entonces el tono blanco es muy común. ¿Qué decirle a esas personas que han sido señaladas o discriminadas? No por cómo son, sino por cómo se ven, desde esa etnicidad que han querido simbolizar, representar. Mira, ahí yo digo, es un tema tan delicado y tan delgadito porque la autoestima juega un papel importante. Si a mí me discriminan y yo tomo una decisión respecto a esa discriminación por mi apariencia física, o sea, yo debo de evaluarme principalmente, también pues cómo estoy, o sea, hablo en mi caso personal. O sea, yo cómo estoy emocionalmente, por qué tengo de pronto esa debilidad, qué pasó en mi contexto desde mi niñez, porque digamos esa reacción que yo pueda tener en ese momento de discriminación obedece a otros factores también. Y nosotros sabemos que incluso en nuestro ADN, o sea, hay muchos rezagos de los antepasados y son cosas que pues importante que las pudiéramos evaluar. Y lo más importante es gestar el carácter. O sea, porque a ti hoy te pueden discriminar por tu apariencia física, pero mañana te pueden criticar porque expresaste algo, una idea. O sea, simplemente una idea. Entonces, yo creo que también es importante que en nuestros territorios podamos formar a la gente para que su carácter se construya de tal manera y con tanta fuerza, con una cimentación que no permita que sus pensamientos, su constructo propio desde el territorio sea permeado por una visión eurocéntrica que tengan otras personas e incluso si estas personas llegan a ser afros también. La pedagogía y los referentes son importantes. Esa pedagogía, ese autorreconocimiento, querernos como somos, que nos enseñen, que no debería ni siquiera enseñarnos, sino más vale enseñarnos el amor propio. Pero entonces esos referentes juegan un papel muy importante. Decirle a los niños, niñas, que si una mujer usa un turbante, no es un accesorio, es una simbología que históricamente ha sido muy propia de esa etnicidad y que si ahora la usamos no es por estética, sino como por esa representación, ese respeto, ese homenaje, conservar ese legado, porque pues seguro el turbante no desaparece, el que luces es muy lindo y lejos de lindo y que se te vea bien, es porque ya te autorreconoces o siempre has sido una mujer negra, autorreconocida como negra, como afrodescendiente, raizal, palenquera, no hemos hablado de dónde eres, pero más allá de eso, también enseñarle al otro lado, a las personas mestizas, a las que en términos coloquiales dicen ser blancas, enseñarles que nosotros cuando nos vestimos y cuando nos vemos de cierta manera, cuando bailamos, cuando hablamos, no estamos haciendo parte de una moda, no estamos haciendo parte de querer ser así, solo que simplemente nos autorreconocemos y actuamos y somos como somos desde el territorio, desde nuestra ancestralidad. De hecho, nos trasladamos a lugares distintos a nuestro lugar de origen con todo y nuestras costumbres y eso en ocasiones pues molesta. Luego de esta breve reflexión, Neira, tu enfoque ha sido en el cabello, por ese término de pelo malo, pero también hemos visto que has sido abanderada y madrina de campañas. ¿Qué decirle entonces también a las personas que están del otro lado? ¿Qué decirle o qué enseñarles? ¿Qué pedagogía implementar a quienes de pronto se expresan mal, no le dan buena lectura cuando tienen a una persona afrodescendiente, negra, raizal o palenquera al frente por su estética? ¿Cómo enseñarles? ¿Cómo decirles? ¿Cómo abordarlas?
que quizás a veces las imprudencias son falta de conocimiento. Pues yo siempre digo que con la ignorancia no se pelea. Eso es básico. Y el proceso es cada día menos defender nuestra autenticidad y nuestra biología. O sea, esa es como la propuesta que tenemos. El proyecto que tú mencionas se llama Crespos Conscientes, donde hablamos pues de todo el tema étnico partiendo del cabello, cómo se puede a través de la corporación que lidera este proyecto, Conciencia Étnica, precisamente es el nombre, cómo nosotros cada vez menos nos ligamos a estar defendiendo nuestra humanidad. O sea, es que seguimos deshumanizados desde nuestra estética cuando cualquier persona, por ejemplo, los ejemplos que tú pones, intenta como invalidarte desde tu apariencia física. O sea, yo creo que hay espacios y hay escenarios que de pronto permiten dar como una educación. Hablar de identidad no rayaría con estética. La estética no te define, o sea, no te defines como te ves. De pronto te relacionan con alguna etnia porque usa turbante, porque tiene unas telas africanas, pero lo que realmente nos define es la identidad que tenemos, la conciencia que llevamos dentro de un ADN, de una genética, de unos antepasados, que somos descendientes de unas personas que han desarrollado su trabajo, su labor, han desarrollado su vida, también pensando en un futuro. ¿Qué pasa cuando te dicen en la calle negra linda? Es que hay unas negras lindas y unas negras feas, porque el término mestiza linda, adiós, no es popular, no es común, o mestiza fea. Entonces, cuando emplean el término brevemente y antes de despedirnos, negra linda, ¿qué es eso? ¿Ahí hay un tema de desconocimiento? Sí, pues depende también de dónde salga. Por ejemplo, a mí depende cómo me lo digan. Y cuando yo estoy en un entorno negro y a mí me dicen negra, 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 como que hasta entiendo mi nombre, negra, negra, como que quedo allí en la mitad. Pero cuando ya estoy en otro contexto, yo de hecho, mi carácter y mi forma, mi expresión, no lo permito. O sea, yo casi no lo permito porque a veces siento que va rayando con otra parte de la racialización desde la sexualización incluso de cómo se percibe. Y de lo negro lindo, de lo negro feo, lo mestizo, como tú dices, eso ni siquiera ese término se usa. Yo siempre digo, pues todo va al ojo, porque incluso mismo, como te digo, o sea, dentro de nuestra etnia, mi contexto, para mí súper bien y ok. Pero cuando yo estoy en un contexto nuevo, donde ni siquiera son amigos míos y que negra linda y que esas cosas, o sea, la verdad, la formación en mi carácter, o sea, ni siquiera permite que haya la posibilidad que cualquiera me diga eso. Y si me lo dice, de verdad que de una, no, me llamo Neira y dime Neira. Listo. Entendiendo la pregunta que te vamos a hacer, que te voy a hacer, sin que se defina tu respuesta por parámetros comerciales o de la sociedad en la que vivimos, sin importar eso, no debe importar, dinos cómo debe ser en un mundo globalizado la mujer. Tenemos que ser como querramos ser. Yo soy una mujer que yo hasta hoy en mi vida siempre digo lo mismo. Yo soy y hago lo que quiero ser, pero tengo una formación en conciencia que no me permite hacer cosas que vayan en contra principalmente de mí. O sea, nada. Entonces yo en mi vida literalmente hago lo que se me da, vulgarmente como uno dice, y chévere en el pueblo, la gana. Pero eso de que yo hago lo que se me da la gana cuando tú tienes una formación desde lo social, desde lo comunitario, desde un contexto familiar, ese hacer de lo que se te da la gana es ya con mucha conciencia y ahí es donde yo te digo, no es libre desde del nivel de conciencia que pueda tener. Te hice la pregunta sin decir, sin expresar cómo debe ser una mujer negra. Una mujer negra debe ser simplemente una mujer. Y negra desde su identidad, como se quiera ver, como se quiera vestir. Neira, en esa experimentación que iniciaste con el pelo afro, avanzaste mucho y ya el pelo afro
no por términos comerciales, sino por términos de favorecimiento y de conocernos, de autorreconocernos, el pelo y tu fundación han generado conciencia. Esa ciencia acompañada de estudios, de laboratorios que se han tomado la labor de investigar los componentes del ADN de nuestro pelo. En ese ADN, entonces hablamos de un pelo afro que se sostiene abundante, pero también en otros tipos de afro rizado, para enseñar a través de este podcast, todos los afro no son redondos, vaporosos, sino que hay otros tipos de afro. El afro es rizado también. Y de ahí entonces tu fundación y esa pedagogía, y todos son hermosos. ¿Qué otros podemos mencionar? Pues bueno, hay una clasificación que nos le dicen que el cabello viene desde el 2A, el 3A, el 3B, el 3C, el 4A, dependiendo de la textura, el encogimiento. Normalmente a uno le dicen, no, es que si el cabello suyo, cuando después de que se lo lava, se lo desenreda y se lo deja secar al aire libre, si tienes un encogimiento más del 50%, vas pasando casi un 3C, de allí en adelante. Entonces, un cabello afro, muy afro, normalmente lo categorizan en el 4A, 4B, 4C. Pero yo siempre intento hacer una lucha, aunque es importante hablar del tema, porque eso es que nos ha dado muchas puertas, muchas entradas, y es que no, o sea, le bajemos un poquito a las categorizaciones. La pregunta que tú hacías ahorita y la respuesta que te doy, tenemos que ser como querramos ser. Lo único que digo es tener la conciencia de cualquier decisión que tomemos sobre nuestro cabello, nuestro cuerpo, nuestra piel, sea con una conciencia tal que no nos autoagreda, ni tampoco que uno termine siendo, entre comillas, esclavo de la industria, esclavo del tercero que me está de una u otra manera subliminalmente vendiendo algo y yo lo quiero sin importar las consecuencias que voy a tener. Cuando el tema del cabello afro no había sido industrializado, ¿cómo nos cuidábamos el cabello? ¿Cómo nuestros ancestros se cuidaban el cabello? ¿Qué hacían para mantenerlo lindo? Bueno, pues yo he escuchado muchas historias, por decir, del continente africano, hablan mucho del HB, el CB, pero digamos yo hablo desde mi experiencia. A mí mi mamá, yo siempre he usado mi cabello afro, yo uso extensiones a veces lisas, a veces me cepillo el cabello, pero desde que yo tengo uso de razón, mi cabello siempre ha sido protagonista. De hecho, en mi casa, o sea, mi mamá siempre ha dicho qué bello tu cabello, siempre me lo ha cuidado, desde muy niña ya me hacía las mascarillas de la sábila, me usaba un producto que se llama cola de caballo, la linaza la aprendí a usar por mi mamá, la gel de linaza que todavía la hago. ¿Qué otro producto? Muchos. Sí, o sea, por decir, el aceite de coco también lo aprendí a sacar desde muy temprana edad, el uso de la ricino, la cebolla también, por supuesto, el ricino lo comprábamos, la otoba, la famosa otoba, en el pueblo no falta la otoba, que tiene un olor bien particular, pero uno, el cabello de afro tiene que crecerle, entonces mi mamá era que crezca, que está grandísimo, que está lindo, que está hermoso, entonces la otoba. Fortalecida desde el cabello, desde lo espiritual, desde lo educativo, desde esa etnicidad. Neira, gracias por estar aquí, gracias por todo ese contexto que tienes y compartes, por todo ese conocimiento, pero sobre todas las cosas, gracias porque desde tu fundación estás haciendo esa pedagogía que ya lo hemos hablado a través de este podcast, es muy delgada entre interpretar estética e identidad. Gracias, una mujer del norte del Cauca, su permanencia es en el norte del Cauca, ¿eres de? Puerto Tejada, entonces gracias al territorio por esta bella mujer, gracias a ustedes que nos han seguido durante todo este tiempo y gracias a Neira por su presencia, por estar aquí. Gracias a ti, Jacqueline, gracias a todas las personas pues que ven este podcast y bueno, aprender que seamos cada vez antirracistas más bien. Chao. Chao. Saberes con Ciencia Afro, un podcast donde el conocimiento se encuentra con la herencia africana.